Estén bendecidos en el nombre del Señor. Hoy vamos a tener una palabra de parte de Dios. Os invito a que oremos por ella. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Yo sé que tu palabra es eficaz, es efectiva, Señor, y penetra, Señor, en nuestra alma, en nuestros huesos, Señor. Ayúdanos a poder discernirla, a poder entenderla en este tiempo, Señor. Entender lo que tú nos quieres hablar, entender el propósito por el cual, Señor, quieres que escuchemos el día de hoy esta palabra. La pongo delante tuyo, sabiendo que solamente en ti, Señor, las cosas son sí y amén. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, anuncios, pues por lo pronto no tenemos así muy cercanos. De pronto el ayuno que tenemos el día martes, recuerden que un martes cada 15 días tenemos ayuno. Este martes vamos a tener, y hasta dentro de 15 días el otro ayuno. Lo que tenemos de este martes en 8 días es nuestra oración virtual. Recuerden, nosotros enviamos el link para que usted se pueda conectar y para que usted pueda tener ese tiempo también con el Señor. A veces cantamos la canción, temprano yo te buscaré, y no es tan así porque no lo buscamos de madrugada. Entonces es a las 4 de la mañana para que puedan tener este martes en 8 días. ¿Listo? La palabra del día de hoy la he titulado como nombre El Cordero en el Zarzal. Repita conmigo: el Cordero en el Zarzal. ¿Saben qué es un cordero? Yo estuve buscando, porque hay diferentes, ¿no? Hay cordero, hay carnero, hay ciervo, hay ovejas. No, los chivos ya son de otras veces. Hay ovejas. Entonces todos son una misma especie, pero son diferentes etapas de su crecimiento. Es como decir un niño, un hombre, un joven, ¿sí? Entonces el cordero es el más tiernito, ¿sí? Es el más pequeñito. El cordero y espera que se me olvide. Acá lo tengo. El carnero es el mismo, pero ya tiene cuernos, o sea, ya está en su etapa adulta. Y la oveja es la hembra. ¿Listo? Para que podamos entender. Vamos a ir a la palabra, el versículo Génesis 22, 1 al 19. Génesis 22. ¿Qué les suena a Génesis 22? Abraham. Sí, Abraham, ¿qué más? Sin ver. Ese es un ejercicio que yo hago. Yo cuando escucho a un predicador, lo primero que escucho es el versículo que va a tocar, y yo trato de recordar en mi memoria qué tema es ese versículo, ¿sí? Con eso usted se va aprendiendo la palabra del Señor, ¿no? Génesis 22, del 1 al 19, perdón. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les voy a pedir que me colaboren con alguna lectura. Bueno, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Y ofreció allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces
dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Quién me colabora con el siguiente, del 6 al 10? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí y mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Listo, el del 22 al 11, el 11 al 15, ¿quién sigue? ¿Otra persona, por favor? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a Dios. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Amén. Bueno, analizando este versículo podemos encontrar muchas cosas, pero hay algo que me parece fundamental, hay algo que me parece muy, muy bonito, y es que Abraham obedeció, ¿sí? La obediencia de Abraham me parece que sobrepasa la obediencia de muchas personas, ¿no? En primer lugar, quiero destacar algo que es la personalidad de Abraham, y la personalidad de Abraham era la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Dígale a su hermano, la obediencia. En el caminar de Abraham hacia el altar que Dios mismo le dijo que hiciera con su hijo, va dando pasos firmes en obediencia. ¿Cuál es la característica del ser humano? La característica del ser humano es la desobediencia. Nosotros tendemos a ser desobedientes, pero Abraham era obediente, era muy obediente. Para él era algo muy difícil. Imagínense o imaginémonos ese momento, mis hermanos. Usted tenga que ir a entregar a su hijo en sacrificio, o a su ser más querido, de pronto si no tiene hijos, que tiene que degollar, que tiene que matar, usted con sus manos. Y él pudo haber dicho: no, yo creo que ese no es Dios, Dios no tiene esa actitud, Dios no es malo. Pero él estaba convencido porque ya antes había escuchado la voz de Dios. Y mis hermanos, si nosotros no hemos escuchado la voz de Dios, es muy difícil que nosotros obedezcamos a Dios. A veces obedecemos las cosas de este mundo, pero no obedecemos la palabra que nos da Dios. ¿Cuánta relación yo he tenido con el Señor?
para obedecer en su palabra. Y quería destacar eso porque no era el punto principal, el punto principal es otro, pero quiero destacarlo porque es que en la iglesia a veces nos cuesta obedecer. Y no solamente en la iglesia, en nuestra vida cotidiana, como seres humanos nos cuesta obedecer. ¿Por qué? Porque hay un orgullo, porque hay una naturaleza pecaminosa dentro de nuestro ser. Y tendemos a cuestionar, tendemos a trabar, tendemos a hacer las cosas más difíciles de las que generalmente, de lo que tendría que haber sido, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo con esa afirmación? ¿O definitivamente no? No pasa. Para Abraham era un lugar sin retorno. Esto es un paralelo que vemos en la vida de Jesús, ¿no? Jesús, cuando Dios le dice que tiene que ir a la cruz a morir, ¿qué dice? Pasa de mí esta copa. Estaba angustiado, pero hizo la voluntad del Padre. Dijo, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y desde hace rato nosotros hablamos de la voluntad de Dios, de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero no la obedecemos. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar de obediencia? Exigimos obediencia. Inclusive con nuestros hijos, lo primero que hacemos es ser obediente. Pero nosotros no somos obedientes. De este modo, Abraham se empieza a sentir, y esta historia nos empieza a replicar lo que Dios iba a hacer con su hijo. Bueno, el punto principal y el que quería referirme inicialmente era el altar. ¿Qué es un altar? A veces, y quiero explicar esto, porque a veces tenemos el concepto de que esta tarima aquí al frente es un altar. Ay, el altar de la iglesia. Y eso la ungimos y hacemos no sé qué. Esto es un altar, pero simbólico, porque el verdadero altar, ¿qué significa altar? Bueno, yo les voy a decir. El altar es un lugar de sacrificio. En el hebreo es mizbah, que significa lugar de matanza. ¿Lugar de qué? Más o menos como el matadero, como un matadero. Se entrega una vida como sacrificio por el pecado. Eso es un altar. Eso es un altar. Pero a veces tenemos en nuestra imaginación, en nuestra mente, el altar de la iglesia. Entonces, súbase ahí al altar, que no hay problema. O a veces no dejamos subir personas acá porque es el altar del Señor. Pero verdaderamente, ¿qué es el altar en nuestras vidas? ¿Por qué Dios exige que hagamos un altar? Para poder usted responder ese tipo de preguntas debemos ir a la primera vez que se hizo un altar. ¿Dónde se hizo un altar por primera vez? Echemos memoria. ¿En qué? No sean tímidos, ¿saben? ¿Cuál? No, ahí hubo un sacrificio, pero no habla de altar. Génesis 2, 16, 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, este es el porqué, este es el porqué se hace el altar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del fruto de la ciencia y del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieras ciertamente moriréis. Entonces, el altar se hace por el pecado. ¿Por qué? Porque tenía alguien que morir. Definitivamente, si se transgredía la ley de Dios, tendría que haber un muerto. Por eso se hace el altar. Ahora, ¿cuál fue la primera vez que se hizo un altar? Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová
y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y ustedes me dirán, bueno, pero se tomó de todo animal limpio y de todo ave limpia, ¿cuántos quedaron? ¿No iban en parejas? Recuerden que eran 7 parejas de cada especie, no eran solo 2. Nosotros vemos en los dibujos animados que son solo 2 leones, 2 cebras, 2 jirafas. No, eran 7 pares de jirafas, 7 pares de leones, 7 pares. Solo los que no eran limpios eran solamente un par. ¿Listo? Y entonces Noé edificó un altar. Fue el primero que se nombra. Ahí es la primera vez que se nombra del altar, ¿sí? Pero como dice mi hermano, el primer sacrificio o la primera matanza se ve en Génesis 4, 3 al 5. Dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y ustedes me van a decir, pero no quiere un sacrificio. Pero Caín, ¿qué trajo? Una ofrenda. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Porque la ofrenda de Abel no era solo una ofrenda, era un sacrificio. Era un sacrificio. Alguien debía morir por el pecado. Y eso es lo que hace Abel. Abel entendió. Yo creo que Adán y Eva le habían explicado algo a sus hijos, pero Abel lo había entendido. Caín no lo había entendido. Caín hace como hacen muchos religiosos y solo traen una ofrenda. Y piensan que con solo la ofrenda ya está hecho la redención del pecado, pero no. Es necesario un sacrificio, no una ofrenda. Es necesario que alguien muera, no solamente presentar algo. Una cosa es una ofrenda y otra cosa es un sacrificio, ¿no? Yo voy a traer aquí un libro que se llama La Casa de Oro. No sé si ustedes lo han leído. ¿Cuántos han leído La Casa de Oro? Mi esposa, Carlos, mi hermano Jair. Un libro bueno. Es de Jan Rowe, es holandés, y él hace varios libros, pero este libro tiene un significado especial porque hace una descripción gráfica de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en el altar y en el sacrificio que se hacía. Se los voy a leer, presten mucha atención. Bueno, no se vayan a quedar dormidos porque les hago preguntas, porque yo veo unas hermanas que se quedan dormidas. El altar del holocausto. Allí viene un hombre, alguien del pueblo, un israelita. Este hombre tiene un problema, está inquieto. Trae una oveja atada a una cuerda. ¿Qué motivos le mueven? Está angustiado. Tiene miedo de Dios. Él pecó. Y por eso su conciencia le está hablando. Él sabe del Dios santo, diga santo, que vive allá, en esa casa de oro, Entonces, ¿no tiene que huir lejos de Dios en dirección opuesta? No, porque no se puede huir de Dios. Empieza a sudar cuando piensa en ese Dios justo. El atrio. El hombre sigue su camino por el lado norte de la pared de cortinas blancas. Aquella limpieza le habla a su conciencia. Llega al lado oriental, allí ve la puerta ampliamente abierta. No vacila más y entra. Ahí está, en el amplio atrio. Enfrente de él se levanta una casa hermosa, la casa de Dios.
La altura es impresionante, 10 codos o 5 metros. El sol brilla sobre la arena del atrio. Siente que está en la luz de Dios. Siente que Dios está mirando a través de sus ropas, dentro de su corazón, y conoce todo lo que hay en él. Un sacerdote se acerca. ¿Qué le pasa a usted?, le pregunta. El sacerdote. El hombre tartamudea. Yo he pecado. Y Dios debe castigar. Sí, dice el sacerdote. Entonces debe venir acá. Dios hizo arreglar todo esto precisamente para pecadores, no para hombres que creen ser honrados. Morir en lugar de. Veo que ya trajo una víctima, dice el sacerdote, al hombre con la oveja. Si ya sabía que debía traerla, ¿es verdad que este animal debe morir? Así es, porque sin derramamiento de sangre no hay posibilidad de remisión. Hebreos 9:22. Pero este animal es inocente y mis hijos lo quieren tanto. Esta oveja no hizo ningún mal, ¿cierto? Correcto. Pero un culpable nunca puede ocupar el lugar de otro culpable. Por su pecado, usted perdió el derecho a su vida. Ahora usted debe morir. Un sustituto inocente en cambio suyo. Ahora ponga la mano sobre la cabeza de este cordero. Así reconoce que usted es culpable y el cordero inocente. Dios ve este acto como una identificación con el cordero. Así el cordero se hace culpable. Muerto el cordero, usted queda libre e inocente, tal como él era antes. Calladamente el hombre pone su mano en la cabeza del cordero. Algunas preparaciones más, el cuchillo, y entonces la sangre del cordero fluye en la arena del desierto. Es terrible verlo. Sin embargo, con un suspiro profundo y alzando un momento los ojos al cielo, es como si una gran carga cayera sobre de sus hombros. El cordero murió en lugar de él y él será perdonado. Levítico 4. Oh Dios, gracias. En la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús. Por la sangre que vertió mis pecados él expió. Lavará de todo mal ese puro manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. Sí fue por mí, sí fue por mí, sí, por mí murió Jesús en la vergonzosa cruz. Este es el final de esas dos páginas, son la página 8, la página 9 del libro, pero es un tema muy bonito, el que alguien haya puesto su vida por nosotros. Es tan especial, es tan bonito y a veces no lo alcanzamos a entender, a veces lo damos por hecho cada día. Nos levantamos, respiramos, trabajamos, hacemos nuestras ocupaciones, hacemos nuestras cosas, pero no alcanzamos a imaginar el precio que tuvo que pagar aquel cordero por nosotros, por nuestra vida, porque su sangre es muy, muy, muy valiosa y no lo entendemos. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué pecado nos está separando de Dios? ¿Qué situación nos está haciendo alejarnos de Dios?
cualquier situación, cualquier problema, cualquier pecado es perdonado gracias a Jesús, gracias al sacrificio que hizo Él en la cruz. Y esto debemos recordarlo, mi hermano. Yo puedo venir aquí a hablar muchos temas muy bonitos, muy inteligentes, que fluyen, que a usted le interesan, de la familia, de la economía, de la libertad. Hay cantidad de temas. Pero si usted, mi hermano, no entiende este sacrificio, todo no sirve para nada. Él murió por mí, Él murió por usted. Y eso debemos tenerlo claro, ¿no? Debemos entender lo que Él hizo para que nosotros no pasáramos por ese sufrimiento, por ese dolor, por esa vergüenza. Y a veces pasamos por encima de todas estas cosas. En Génesis 22:13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Aquí ya estaba simbolizando Jesús la importancia de lo que Él iba a hacer en la cruz. ¿Cuántos de nosotros entendemos eso? ¿Amén? ¿Sí lo entiende o no? Para poder comprender el gran sacrificio de Jesús debemos sumergirnos en la Escritura y entender lo que significa la sustitución. Abraham estaba decidido a matar a su único hijo en aquel lugar, pues su fe le indicaba que Dios iba a hacer algo en ese momento. Si uno cree en Dios, cree que Él es bueno y que no nos va a hacer cosas malas, o que lo que nosotros creemos que es para mal es para bien. Y a veces estamos pasando situaciones y le refunfuñamos a Jesús y le decimos: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? La fe de Abraham fue inquebrantable en ese momento. Y si Dios tenía preparado algo, no lo tenía para Abraham, pero no solamente para Abraham, sino para todos nosotros, para toda la humanidad. Dios tenía un carnero, Dios tenía un cordero preparado para el sacrificio. En Génesis 3:21 podemos ver el plan de redención de de Adán y Eva. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando el hombre peca, en Génesis 3, Dios les da un juicio. Pero además del juicio, ¿qué hace? Los viste, los cubre. Pero para cubrirlos, dice que es la piel es de un animal, ¿no? Entonces tuvo que haber un sacrificio por el pecado del hombre. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos un altar en nuestra casa? ¿Sí tenemos altares? ¿Y qué es un altar para usted? No es el lugar donde usted se sacrifica. Usted no vaya a sacrificarse, mi hermano. No, es que me pelo las rodillas orando, ese es mi altar. El altar es el lugar a donde yo busco el sacrificio. El altar es un lugar donde yo busco aquel que murió por mí.
y entregó su vida. Yo busco al Cordero en el altar. A veces hay hermanos que me dicen, no, es que el altar en mi casa es un sacrificio porque me toca regañar a las hijas, a los hijos, para que vayan. No, ese no es el sacrificio es Jesús, mi hermano. Él ya hizo el sacrificio. No hay nada que nosotros podamos hacer aquí en la tierra, ni en los cielos, que pueda sustituir lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso es que debemos ir al altar. Pero a veces creemos que el altar lo hago yo, el sacrificio es mío. No, el sacrificio no es suyo, el sacrificio ya está hecho. El sacrificio fue Jesús, fue la muerte de Jesús en la cruz. Hoy Dios quiere vestirnos. Dios ha preparado un cordero especial para nosotros. Quiere quitarnos la vergüenza que deja el estar desnudos por el pecado. Quiere quitarnos la mancha de ese pecado. Pero es que es necesario que nosotros nos acerquemos al altar. No debemos traer una ofrenda, sino debemos tener en mente el sacrificio de Jesús. Hace 8 días tuvimos un momento muy especial, que fue la invitada de las personas nuevas a un evento que tuvieron los del tercer nivel. Hubo una obra de teatro. ¿De qué trataba la obra de teatro? De la redención, sí. ¿Cómo era la obra? Sí, era bonito, ¿no? Cristo quitó todas esas cadenas y rescató una vida que estaba perdida, ¿cierto? ¿Cuántos invitaron personas? Levante la mano. Amén. ¿Y cuántos trajeron esas personas hoy? Ahí sí no dicen amén. Mis hermanos, eso no es un evento de una vez al año. ¡Qué gracia! ¿Vieron la obra? ¿Vieron algo bonito, chévere? ¿Y qué? ¿Se quedó usted? ¿Ustedes piensan que ellos sí están conscientes de esto? Yo sé que ustedes sí están conscientes, porque ustedes vienen cada 8 días a la iglesia. Ustedes saben del cordero, de la sangre, del sacrificio de Abraham. Y yo creo que ustedes saben, pastor, pero yo ya he escuchado esa historia. Y sí, pero yo quería repetirla para aquellos que ustedes invitaron hace 8 días. ¿Y cuántos vinieron? Eso es lo que da más tristeza, mis hermanos. Que nosotros tenemos una misión como iglesia. Nosotros tenemos un objetivo en mente, se supone. Las actividades no son actividades por ser actividades nomás y ya. El objetivo es llevar a esas personas a Cristo. Así como una vez alguien nos trajo a Cristo, ¿no? Se supone. Y si nosotros nos vamos a seguir evangelizando todos los domingos entre nosotros, por eso es que la gente se cansa, mi hermano. Porque nos estamos, dice la palabra, pastores que se pastorean ellos mismos. Y a veces parecemos así. Nos apacentamos nosotros necesitamos y no salimos de ahí. ¿En dónde está nuestro objetivo como iglesia? En llevar este mensaje a las personas de afuera. En que las personas puedan conocer, en que las personas puedan ser transformadas por la palabra de Dios. Ese es el verdadero objetivo, mi hermano. Con eso
No hay un sacrificio que es en vano, sino hay un sacrificio que tiene un objetivo. ¿Sí entendemos? Y vamos a buscar a las personas. ¿Usted ya habló con esa persona que invitó? ¿Hace 8 días? Toda la semana y no ha hablado con él. No le ha preguntado cómo le fue, qué sintió. ¿Quién le preguntó? Digamos, mi hermano Leo. ¿Qué le dije? Me había gustado mucho todo el evento. Estuvo muy bien que ya, o sea, toca seguir en el proceso de seguir hablando de ese evento hasta que sea Dios a través de su espíritu convenciéndolos. Amén, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más quiere hablar del evento? ¿Quién? ¿Fabián? Fabián tuvo 2 eventos. Ah, no, Fabián no vino, solo vino el de él. Entonces, mis hermanos, es necesario que llevemos a las personas a esta reflexión, a buscar a Cristo, porque es lo único que nos puede ayudar en nuestras vidas. O sea, por más que usted le busque soluciones, por más que usted les busque terapeutas, psiquiatras, no, el único camino es Cristo. El único camino y a donde yo debo apuntar siempre es al sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amén. ¿Entendemos eso? No vamos a seguir apacentándonos nosotros. ¿No? Que se quedan callados, no dicen nada. Amén. No vamos a seguir en lo mismo. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a orar ahí. Piensa en su altar. Piensa en Jesús. Piensa en el sacrificio que Él hizo en esa cruz. Piensa en lo importante que es Jesús, o que debería ser Jesús para su vida. Y háblele. A veces nos desgastamos horas y horas y horas hablando con personas y al Señor, si no le sacamos un tiempo, no lo buscamos, no le pedimos, no le comentamos situaciones que hemos vivido. Entonces vamos a hacerlo en la mañana de hoy. Dígale: Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender de tu sacrificio, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, proclamar, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz. Eso que fue algo especial, Señor, para bendecir nuestras vidas, Señor, para cambiarnos, para transformarnos, Señor, para encaminarnos en estos momentos que estamos, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo, Señor, esa puerta, Señor, al Padre, Dios. Perdona todos mis pecados, mi Dios. Perdona lo que he hecho mal. Perdona las cosas, Señor, que he dicho contrarias, Señor, a ti, mi Dios.
Perdona mi desobediencia, Señor. Ayúdame, Señor, a entender cuál es el verdadero propósito de tu sangre en aquella cruz, Señor. Quiero ser obediente a ti, Señor. Quiero buscarte. Dígale, mi hermano, quiero buscarte. Quiero seguirte. Quiero entenderte, Señor. Quiero que tú cambies, Señor, esas cosas malas que tengo, Señor. Quiero que me transformes, Señor. Y quiero que me uses, Señor, para poder hablar y predicar a otros, Señor. Que no sea una casualidad, Señor, el que venga yo acá, Señor, sino que sea un propósito, Señor. Que en mi mente y en mi corazón, Señor, esté ese propósito, Señor. Aviva mi fuego, Señor. Aviva mi vida, mi Dios. Que seas tú, Señor, el único, Señor, Salvador en mí, mi Dios. Te doy gracias, mi amado Jesús, Señor, por lo que has hecho, mi Dios. Y ayúdame, Señor, a ser más intencional, Señor, con las cosas que hago, mi Dios. Que las cosas, Señor, que hago para ti, mi Dios, no sean por hacerse, Señor, sino que sean de excelencia, Señor. Ayúdame, Señor. Te doy muchas gracias en tu nombre, mi amado Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso ahí al Señor.